Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 25 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a San José de Calasanz, presbítero, y también a San Luis de Francia. Bueno, San José de Calasanz, ¿qué podemos hablar de este gran santo? Justamente nació cerca de Peralta de la Sal, en España, en el año de 1557. En 1592 llegó a Roma. Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares. Más tarde formó un instituto destinado a ese mismo fin, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. Tuvo que soportar numerosas contradicciones y lo hizo valerosamente. A sus institutos educativos los llamó escuelas pías, y los padres que lo acompañaban se llamaron escolapios, que existen hasta el día de hoy. Pidamos pues la poderosa intercesión de San José de Calasanz, presbítero. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con el texto de San Mateo 22. Hoy es día viernes, un buen momento para hacer ayuno, penitencia y oración, para orar por la conversión de los pecadores, para orar por los enfermos, para orar por las almas, así es, para orar por la conversión del mundo entero. Hoy también les invito para que me ayuden a orar por el concierto de mañana, transformando corazones por las vocaciones, y de esa manera muchos corazones sean tocados por el Señor que tendremos en la hora santa. Hoy también valdría la pena saber cómo San Mateo nos hace este planteamiento, cómo Jesús desborda de gozo en su corazón al hablar del reino, y también directamente señala a aquellos saduceos que pues le plantean ciertas preguntas que son incómodas para tratar de hacerlo caer. Y justo pues recordemos cómo los saduceos le preguntan sobre la ley del levirato y le cuestionan sobre la resurrección de los muertos. Y justo pasando esta escena es cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús dejó callados a los saduceos. Se acercan, y no les bastó con que los saduceos lo tentaran, sino que también los fariseos, sobre todo un doctor de la ley, dice acá, le hace una pregunta para variar, poniéndolo a prueba. Así es, las preguntas de aquellos hombres que eran cultos, que eran versados en la ley, que sabían todo sobre la palabra de Dios, y eran los expertos en la interpretación bíblica del Antiguo Testamento, quieren poner a prueba a Jesús. Tenían miedo. ¿Cuál era la sensación de aquellos hombres? Miedo a que Jesús supiera más, miedo a que les quitara el poder, miedo a que la gente ya no los siguiera a ellos, sino se fuera con Jesús, miedo a perder su estatus. Miedo con esto significaba no solamente perder su poder religioso, sino su poder político, porque en ese tiempo había una teocracia, es decir, el poder religioso estaba directamente relacionado con el poder político. Los que estaban al frente del pueblo, pues evidentemente eran los del Sanedrín, eran los maestros de la ley, escribas, fariseos, saduceos y aquellos grupos religiosos que pertenecían al Sanedrín. Y esta era pues la prueba de fuego, este era su temor,
Sí, esto era lo que ellos presentían en su corazón, que Jesús les fuera a arrancar aquellas comodidades. Y por eso quieren ponerlo a prueba. Así es. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es lo que le preguntan a Jesús. Y Jesús pues responde con amor, con sinceridad. Y Jesús no se hace bolas. Él responde pues con esas mismas palabras con las cuales le respondería incluso a la persona más humilde y sencilla. Y recordemos que en su respuesta está aquel texto del Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, les dice Jesús. Y aquí recordamos también el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Se relacionan íntimamente, ¿sí? Y por eso Jesús les recuerda, este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y Jesús por añadidura menciona otro mandamiento, el segundo mandamiento más importante. Después de amar a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Jesús sintetiza toda la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y en estos dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y será que estoy amando a Dios en este día, en este año del Señor 2023, en este mes de agosto? ¿Será que lo estoy amando de corazón? ¿Será que estoy amando de verdad a mi prójimo, a mi hermano, como Jesús me lo pide, como Jesús amó a los demás, como Jesús hizo la opción por los demás? Estas preguntas nunca deben dejar de resonar en nuestros corazones y darles una respuesta certera. Hoy le pedimos entonces al Señor que nos ayude a tomar conciencia de los mandamientos más grandes, que nos ayude a tomar conciencia de cómo aprender a amarlo a Él por sobre todas las cosas, ¿sí? Y amarlo como nuestro mejor tesoro, de tal forma que Jesús siempre nos está ahí para nosotros, nos bendice, nos perdona, nos limpia, nos salva, nos ama. Así es Jesús, ¿sí? Y por eso este corazón pues siempre está pendiente de nosotros. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a amarlo por encima de todo, por encima incluso de la familia, por encima del trabajo, por encima de los amigos, por encima de nuestras circunstancias, por encima de lo que más nos gusta hacer, por encima de todo, que nos ayude a amarlo. Pidámosle esto al Señor. Si amamos a Dios así, sin ninguna duda, vamos a amar de esa forma a nuestro prójimo. Incluso aquel que me señala, que me persigue, aquel que me calumnia, que habla cosas falsas de mí, aquel que quiere hacerme caer, aquel que me envidia, aquel que es mi enemigo. Sí, pidámosle al Señor entonces que nos ayude a seguir amando como Él mismo nos ha permitido amar. Bien, hoy vale la pena saber que escuchamos la reflexión del Papa Francisco y pues para el día de hoy, 25 de agosto, ¿qué nos dice su reflexión? La titula Amor a Dios y al prójimo. El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. El evangelista Mateo cuenta que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a Jesús a una prueba. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirigió esta pregunta: Maestro, en la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús, citando el libro del Deuteronomio, respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Podría haberse detenido aquí. En cambio, Jesús añade algo que no había sido solicitado por el doctor de la ley. Dice de hecho, el segundo después es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Este fue el mandamiento nuevo que Él vino a traernos. Este es el núcleo del Evangelio y la esencia del cristianismo. Quien no vive el mandato de la caridad simplemente no puede llamarse cristiano. Bueno, es lo que nos dice el Papa Francisco en el Ángelus, allá en la casa de Santa Marta, el 26 de octubre del año 2014, al respecto del texto que hoy hemos escuchado.
Ojalá pues que esta palabra transforme nuestras vidas y nos ayude a tomar conciencia de nuestra responsabilidad cristiana. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Mis amigos, les recuerdo que mañana, sábado 26 de agosto, en el Auditorio San Juan Pablo II, desde las 5 de la tarde, tendremos el gran concierto católico del año, Transformando Corazones por las Vocaciones. El día de ayer arribaron a nuestro país los hermanos de Proyecto 67 y los tuvimos en la Hora Santa en Palencia. Y bueno, pues ellos también en vivo nos invitaban a participar en este magno evento mañana sábado. Así que están cordialmente invitados. También desde México vendrá la hermana Asenet González, desde El Salvador Alto Mando es el Señor y por Guatemala Pierre Gutiérrez y su banda. Y el invitado de la noche, el invitado de honor, el invitado especial y muy esperado, Jesús Sacramentado. Así que pidan más información para obtener sus entradas al número 42 92 19 19 y de esa manera van a colaborar con los seminaristas de nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala y vamos a pasar una hermosa velada con el Santísimo y con estos grupos de hermanos que nos visitan de otros países. Que el Señor esté siempre con nosotros y nos guarde, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.